Hola compañeros, en esta clase les vamos a presentar el tema sobre Dios ha muerto de Friedrich Nietzsche. Parte 1. Dios está muerto. Imaginen que el día de mañana despiertan y descubren que ya no hay reglas establecidas por la sociedad y que pues ya no hay nadie que les diga nada. Cuando Friedrich Nietzsche dijo la frase de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, no se refería a que literalmente hemos matado a Dios, sino que antes la gente se basaba más en la religión y en sus valores, y pues con el paso del tiempo se han perdido los valores. A lo que mi compañero se refiere es que los valores tradicionales ya no tienen el mismo impacto en la sociedad actual. Durante miles de años, los humanos han sido religiosos. Pero en el mundo moderno, la religión se ha convertido en una sombra de lo que era. La frase dramática de Nietzsche, Dios ha muerto, pretende capturar la calidad impactante de esta revelación. Para aquellos quienes fueron criados religiosamente, la religión personalizaba el mundo, les daba la sensación de que el mundo tenía un propósito y que eran parte de un plan mayor. Les daba el consuelo de que, a pesar de las apariencias, todos somos iguales y queridos, y que después de la muerte, en lugar de una tumba fría, nos espera un posible final feliz. Pero en el mundo moderno nos resulta cada vez más difícil creer en esos valores. Hemos visto el dramático ascenso de la ciencia, que ha ofrecido respuestas menos cómodas a preguntas sobre las que la religión tradicionalmente tenía el monopolio. Nos hemos desprendido de las cadenas del feudalismo, con su aceptación incuestionable de la autoridad, y nos hemos vuelto más individualistas y naturalistas en nuestro pensamiento. Antes, la religión guiaba las decisiones de las personas, de lo que está bien y de lo que está mal, con base a reglas claras que suponía la religión. Ahora, en la actualidad, las personas piensan diferente, tienen más libertad, pero también hay más confusión en las personas. Nietzsche decía que a todo esto, las personas les creaba un vacío existencial en su vida, de si seguir viviendo o no. Con base a todo esto, llegan a surgir preguntas como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué está bien? ¿En qué debemos de creer? ¿Sirve de algo en qué creer? Durante milenios hemos sido religiosos, pero llegado el siglo XIX, incluso el hombre promedio había oído que la religión podía haber llegado al final de su camino. Para la mayoría de nosotros, incluso la sugerencia de esto implica una crisis. Una palabra en el pensamiento de Nietzsche es el nihilismo. El nihilismo es la idea de que no se cree nada o no tiene valor verdadero. Por ejemplo, gente que siente vacío, gente que siente vacío o no cree nada o solamente vive por rutina, o hay gente que solamente le da igual todo. Imagina a un joven de 13 años que se despierta en medio de la noche y unos extraños le dicen que sus padres han muerto. De repente es huérfano. Desde que tiene memoria, su madre y su padre estuvieron presentes en su vida, cuidándolo y guiándolo. Ahora se han ido. Y esté listo o no, él es empujado a entrar al mundo solo. ¿Cómo maneja el joven adolescente esa transición repentina? Culturalmente, dice Nietzsche, somos como ese joven adolescente. Desde que tenemos memoria, nuestra sociedad ha confiado en Dios el Padre para cuidar de nosotros. Pero ahora, de repente, nos quedamos huérfanos. Nos despertamos una mañana para descubrir que en el fondo de nuestro corazón, las ingenuas creencias religiosas de nuestra infancia se han marchitado. Así que ahora, nos guste o no, una pregunta surge en nuestra mente. ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de un mundo sin Dios y sin religión? Las ideas de Nietzsche siguen siendo muy actuales, ya que hoy en día vivimos en una sociedad donde las redes sociales influyen mucho. Muchas personas cambian su personalidad, buscan aprobación
o quieren sentirse no excluidos de sus grupos. Comparan su vida con otras personas o sienten presión por no verse afectados o verse perfectos. Eso provoca ansiedad e inseguridad, ya que algunas personas no actúan por sí mismas, sino por la presión social que tienen de otras personas. Esto hace que las personas solamente sigan moda por aceptación, por no tener críticas, por likes, por aprobación en las redes sociales. La frase Dios ha muerto sigue siendo importante, ya que algunos problemas siguen siendo actuales. En el siglo XIX, dice Nietzsche, la mayoría de la gente no se enfrentaba bien a esa pregunta. La mayoría de la gente evita el tema, sintiendo que incluso plantearlo sería entrar en territorio peligroso. La vida sin religión es demasiado aterradora para contemplarla, por lo que se retiran a una zona segura de creencias y repiten nerviosamente las fórmulas que han aprendido sobre la fe. Les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que en la actualidad la gente toma decisiones por decisión propia o por presión social? Lo que yo pienso sobre la pregunta que les acabo de hacer es que pueden pasar las dos cosas, porque actualmente influye mucho más en la forma en que pensamos y actuamos la presión social. Entonces, ¿dónde? Pregunta Nietzsche. ¿Están las personas valientes? ¿Quién está dispuesto a mirar al abismo? ¿Quién puede estar solo en la cima helada de la montaña? ¿Quién puede mirar a un tigre a los ojos sin pestañear? Al mismo tiempo, muchas personas han seguido buscando sentidos y propósitos. Muchas personas sienten que les falta algo, incluso cuando aparentemente tienen todo. Cosas como materiales, entretenimiento, redes sociales, amistades o fama, pero aún así sienten un vacío en sus vidas. Nietzsche pensaba que esto ocurre cuando una persona vive sin un propósito real en su vida, porque una vida basada solamente en apariencias, en el dinero, la aceptación o la popularidad puede sentirse superficial, y eso provoca que muchas personas se sientan perdidas, confundidas o sin ninguna dirección en su vida. Eso también se puede relacionar con algo muy actual, el consumismo. Hoy en día muchas veces la felicidad se relaciona con comprar cosas, tener mucho dinero, tener éxito y aparentar una vida perfecta en redes sociales. Entonces algunas personas llegan a pensar que tener más significa valer más, pero eso puede provocar envidias, competencia, superficialidad, un vacío emocional, porque las cosas materiales no siempre le dan el sentido a la vida. Actualmente tenemos más acceso fácilmente al internet, al entretenimiento y a información, pero sin embargo sigue existiendo problemas como la ansiedad, el estrés, depresión y una sensación de vacío. Nietzsche decía que esto puede pasar cuando las personas pierden el sentido de su vida, porque no basta solamente con tener dinero, fama, seguidores. Muchas veces las personas consiguen todo eso y aún así se sienten infelices. Por ejemplo, hay artistas famosos que se sienten vacíos, influencers que aparentan felicidad y una vida perfecta, o personas que viven buscando aprobación de los demás. Por eso Nietzsche decía que el ser humano necesita algo más profundo, un propósito. También hablaba sobre muchas personas dependen demasiado de la aceptación de los demás. Actualmente existe mucho miedo a quedarse solos o no ser aceptados o no recibir atención. Por eso algunas personas buscan constantemente en redes sociales mensajes, likes, validación en redes sociales y más atención. Nietzsche pensaba que el ser humano debía aprender a conocerse a sí mismo y no depender completamente de las opiniones de los demás.
Nietzsche nos invita a reflexionar, ¿estamos viviendo por convicción o solo hacemos lo que los demás hacen? Nietzsche habló sobre una teoría del superhombre. No se refiere a una persona que tenga poderes o algo así. Se refiere a una persona que tenga la mentalidad de pensar de sí mismo, de guiarse por sus propias acciones. Nietzsche, al creer en esto, pudo entender de que posiblemente el ser humano pueda llegar a un límite de poder creer en sus propias cosas sobre el derrumbe de lo que nos dejaron los antepasados, como la religión o planteamientos de vida que es bueno o malo. Ligeramente mejores para Nietzsche, pero no mucho, son los socialistas del siglo XIX. El socialismo está en ascenso y muchos socialistas aceptan que Dios está muerto, pero se preocupan porque el Estado tome el lugar de Dios y los cuide. El Estado poderoso nos proveerá y nos dirá qué hacer contra la gente mala del mundo. Piénsalo de esta manera. La tradición judeocristiana dice que este es un mundo de pecado, en el que los débiles sufren a manos de los fuertes, que todos debemos ser desinteresados y servir a Dios y a los demás, especialmente a los enfermos y desamparados, y que en un futuro mundo ideal, el cielo, el león se acostará con el cordero, y el ineludible poder de Dios traerá salvación a los mansos y juicio a los malvados. La tradición socialista dice que este es un mundo de malvada explotación, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles. Pero todos debemos ser desinteresados y sacrificarnos por el bien de los demás, especialmente de los necesitados, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y las fuerzas de la historia traerán necesariamente un futuro mundo ideal que terminará con toda dura competencia, empoderando a los oprimidos y eliminando a los malvados explotadores. Tanto la religión como el socialismo glorifican así la debilidad y la necesidad. Ambos retroceden ante el mundo tal como es, duro, desigual, severo. Ambos huyen a un reino futuro imaginario donde pueden sentirse seguros. Ambos dicen, sé un buen chico, sé una buena chica, comparte, siente pena por la gente pequeña. Y ambos buscan desesperadamente a alguien que los cuide, ya sea Dios o el Estado. Entonces, Podemos ver ejemplos actuales, que son problemas de crisis de valores. Esos crisis de valores pueden llevarse a la sociedad. La sociedad ahorita lo que valora más es el estatus, el dinero o la calidad que vivas con los demás. En las escuelas también podemos ver eso en las personas porque a veces cambian su forma de ser, su forma única, solamente para pertenecer a un grupo de amigos y de personas en general. Por ejemplo, también en las redes sociales hay gente que aparenta felicidad, pero realmente pues, no es así, y pues solamente lo hacen para tener vistas, likes y pues ganar pues, más dinero. En el internet la gente puede llegar a criticar o a lastimar a las demás personas sin pensarlo. Lo que notamos aquí es que Nietzsche puede llegar a tener un pensamiento de que todas las personas estamos rotas por dentro. Entonces nos falta un poco más de valores antiguos que podemos tener un poco de conocimiento. La libertad puede ser buena o puede ser mala. Nietzsche dice que la libertad no es mala cuando te sabes guiar la verdad. Entonces Nietzsche nos dio esta respuesta como decir que cuando sabes qué hacer puedes llegar a hacer muchas cosas, como guiarte, como hacer un aprendizaje tú mismo, guiarte tú mismo. El problema llega cuando tienes la libertad y no sabes qué hacer. Te llega la confusión, te llega el vacío. Eso es el problema, porque te vuelves vulnerable y te pueden manipular de una manera fácil. Entonces Nietzsche lo que dijo una vez, dijo que la libertad debe de guiarse cuando tienes ahora sí que el poder de hacerlo. En conclusión, Friedrich Nietzsche nunca dijo en su filosofía que Dios estuviera muerto, sino de que la sociedad expresó o dejó atrás muchos valores. Esto fue provocado por muchas inconformidades o a lo mejor muchos factores imposibles de imaginar.
Sin embargo, esto provocó de que también hubiera mucho vacío, hubiera mucha confusión entre nosotros mismos de no saber qué hacer. Sin embargo, Friedrich Nietzsche también dijo de que el poder entender que hay vacío puede saber también de que nosotros podemos crear nuestros propios valores. Entonces Friedrich Nietzsche lo que quiso decir es que Dios no está muerto, sino lo que nosotros hicimos fue matarlo con nuestras decisiones. Entonces, al momento de esto, vamos a entender de que Friedrich Nietzsche quiso expresar de que nosotros vayamos a crear nuestros propios valores. Sin embargo, Friedrich Nietzsche también nos dio a entender de que podemos tener la posibilidad de pensar por nosotros mismos y también de poder crear nuestros propios valores junto a lo que teníamos anteriormente. Entonces, lo único que nos queda ahora decir que de sobrevalorar es de que nosotros podemos crear nuestros propios caminos o nuestra propia mentalidad junto a la responsabilidad de que nosotros debemos de creer en nosotros mismos tal vez. Nietzsche, quien nació en 1844, no solo fue un feroz crítico de la Iglesia y el socialismo, sino también del nacionalismo y el antisemitismo. Su fuerte postura moral significó que condenó abiertamente a muchos de sus amigos intelectuales e incluso rompió su relación con su propia hermana, quien se casó con un notorio antisemita. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre Nietzsche? ¿Estás de acuerdo con su comprensión del mundo en que vivimos?